Entonces, esto es un poco hablar de qué representa el dolor para nuestros recién nacidos y también qué va a representar para nosotros de ver a nuestros recién nacidos llorando y qué cosas nosotros hacemos en el día a día con ellos. Claro, con buenas intenciones, pero no quiere decir que esta experiencia sensorial y emocional que puedan tener al contacto con nosotros y nuestros tratamientos y nuestros manejos, pues no sea una experiencia desagradable, asociado a un daño tisular real o potencial que de repente describa o que señale a este niño de repente hasta para toda su vida. Hay una transmisión de la señal nociceptiva, hay un receptor periférico que lleva hasta la médula y que conduce esa transmisión mucho más arriba probablemente. Hace tal vez algunos años venía la pregunta: ¿los recién nacidos de verdad sienten el dolor o es que lloran solo por algún reflejo primitivo, pero realmente es que no les duele nada? Y si sí les duele, pues tienen alguna experiencia, queda esa evocación para su vida adulta, representen algo esto en su vida, cómo va a responder con su organismo, con su entorno, con sus padres, con sus hijos y con toda la figura. Y los años fueron pasando y entonces fueron descubriéndose todo esto con respecto al dolor. Y algo que tenemos que tener claro es que de la 12ª semana de vida gestacional, miren tan chiquitito lo que puede ser, y ya tenemos estructuras necesarias para la nocicepción, o sea, para sentir. La capacidad cortical para interpretar el dolor, 20 semanas. Transmisión de dolor al cerebro y tálamo, ¿qué dice? Entonces la capacidad para que llegue ese estímulo doloroso hacia el cerebro, hacia el zona cortical, 30 semanas. Vías descendientes inhibitorias del dolor, más de 32 semanas. Ruta nerviosa lista para transmisión de dolor, realmente nacimiento. O sea, ida y vuelta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ese chiquito que nace a las 28 semanas, 29, 30, 31, 32 que tenemos en nuestras unidades, definitivamente tiene toda la herramienta necesaria para que ese dolor vaya de la piel hacia su cerebro y que tenga la completa sensibilidad de ese dolor. El problema está cómo lo maneja, cuáles son sus vías inhibitorias de dolor. Eso todavía no lo desarrollamos. Nosotros como seres humanos interfieren y ahora vamos a ir a ver por qué si alguien viene y de repente nos da un golpe, uno llora o se desmaya de dolor y el otro de repente dice: oye, ¿qué me estás haciendo? Y ni siquiera le dolió. Entonces nuestra respuesta es diferente. La sensibilidad en el mismo grado específico de fuerza llegó al cerebro de ambas personas, pero uno de pronto tiene una vía inhibitoria más desarrollada y ya tiene otro contexto más allá de lo fisiológico, su fuerza muscular, su mecanismo de respuesta, de cómo poner su músculo duro. Todo eso interfiere y nos marca la diferencia entre el grado de sensibilidad de uno u otro. Igual para los dolores viscerales, ¿verdad? Hay quien dice: pero si hizo la guardia y estaba con una colecistitis calculosa. Sí, y el otro se le luxó en la última falange del dedo meñique y ya se desmayó y estuvo en descanso 3 meses. Entonces la sensibilidad es diferente, ¿no? No que uno esté mal o que el otro esté bien, es que no somos idénticos. Pero la diferencia está en esto, en la forma de inhibir el dolor. Entonces, miren, la unión del tálamo hacia la corteza, que es lo que permite integrar y que realmente llegue ese dolor, ya se tiene claro y establecido desde la semana 24. Ahí no hay duda, aunque hay publicaciones que nos dicen desde la semana 20. Desde la semana 20 hay una de las lecturas que ya le hemos puesto, que hemos entregado, no sé si ya las habrán colgado, pero entonces señala que desde la semana 20 hay transmisión, y hay reportes de eso. Miren, casi prácticamente, si hay videos inclusive cuando intentan hacer un aborto en un producto, cómo el embrión se esconde y trata de alejarse de la zona de dolor. Entonces los estímulos sensitivos que producen dolor en la piel y vísceras activan terminaciones de neuronas de las raíces dorsales de la médula espinal o los ganglios de nervios craneales. Se produce recambio sináptico en la médula o el bulbo. Las fibras se cruzan
y ascienden hasta el tálamo, donde se van a proyectar hasta la corteza cerebral. Aquí ustedes lo van a ver de repente esto en detalle en sus computadoras, pero no es otra cosa que reforzar lo que estamos diciendo. Desde semana 20 o semana 24 ya hay una percepción sensitiva cutánea completamente demostrada. Mielinización semana 24, 26, 28, bien adelante. Eje completamente listo, cápsula interna conectada, toda la zona talámica conectada, listo por completo y demostrable con patrones de electroencefalograma que el dolor es completamente estimulado por una señal externa que pueda ser desagradable. Dos vías reconocidas que ustedes las conocerán. La vía neoespinotalámica, desde gnosis rector, un nervio periférico, la rama dorsal del nervio espinal, sube hacia el cruce muchas veces para el neoespinotalámica o para la paleoespinotalámica, la más antigua que luego comienza a dejar de funcionar, pero que está muy desarrollada en la etapa fetal y la etapa neonatal temprana, conexión hasta el tálamo y de ahí a corteza. Acá, otra imagen, raíz posterior del nervio, entra en la parte posterior de la médula difusa y agarra el tracto espinotalámico lateral. Sube hacia el leminisco medial, tálamo y corteza. Todos los ejes demostrados desde edades tempranas. Entonces, este procesamiento sensitivo con nociceptores demostrados y tal vez sí con una variabilidad en el desarrollo de los mismos, mientras que nosotros tenemos zonas muy separadas, algunas sensoras de presión, otras de temperatura, etcétera, y una cantidad sí que pueden tener uso múltiple en la etapa neonatal temprana. Vamos a ver nociceptores que pueden tener mayor capacidad de actividad modal y de poder percibir diferentes tipos de estímulos que no son tan específicos, pero ya hay terminaciones nerviosas inclusive libres cuando aún los receptores no han terminado su desarrollo, fibras conducción hasta posterior con capacidad de procesamiento, integración, selección, las láminas en desarrollo. Entonces las fibras aferentes, las fibras alfa, las fibras C, que describen dolor punzante, dolor quemante o continuo, todas las vías de ascenso, los núcleos desarrollados a nivel del tálamo que comienzan su desarrollo desde edades muy tempranas. Ustedes ya saben, porque hemos revisado también cómo es el desarrollo del sistema nervioso central, cuando se conforma el tálamo, las diferentes zonas de corteza y todo eso, pero lo que no había era la unión, la interconexión. Semana 20 ya todo está esto articulándose, semana 24 definitivo. O sea que la mayoría de nuestras unidades reciben chicos de qué edad, 28 para arriba, 28, 30, 32, todos con todo el aparataje listo para sentir todo lo que les llegue, les rodee. Entonces, estímulo táctil, al tacto, a la presión, a la punción, ese es un estímulo muy intenso que puede generar hasta daño tisular, ¿no? Mecanorreceptores, ¿no? Y las fibras alfa que hemos dicho, las fibras Z. ¿Y dónde está el problema? Y muchos receptores polimodales, más si yo relaciono cantidad de receptores polimodales, o sea, los que sirven para más de una cosa, en la etapa adulta o en la etapa escolar, versus la etapa neonatal, y sobre todo si es un prematuro, su cantidad de receptores polimodales es mucho mayor. Entonces la capacidad de sentir estímulos variados es mucho más alta, que llega hasta corteza. Entonces, sobre todo por fibra Z. Esto responde a muchas injurias mecánicas, térmicas. Muchas de nuestras unidades todavía tenemos incubadoras con balanzas afuera. Con balanzas afuera, imagínense ustedes ahora que está haciendo frío, yo me vengo con mi chompita porque tengo frío. ¿Qué sería levantarlos a las 6 de la mañana en un día lluvioso y sacarlos a la calle completamente desnudos? No sé si se sentiría rico. Y la mayoría de nuestras unidades tiene aire acondicionado, porque si no precipita la parenteral y todo eso. Entonces generalmente estamos controlando temperaturas bajas, ¿verdad? Entonces, sensibilidad térmica, por supuesto, química, mecánica, todo esto provoca liberación de intermediarios químicos. Entonces todos tienen características específicas, quemantes, sensaciones duraderas,
mal localizados, la zona de poder señalar exactamente dónde es la respuesta, no hay una buena integración, o sea que puedo provocar una punción en una zona y el dolor puede ser mucho más expandido que en una situación de un niño más grande, y hay respuesta de tejidos inflamados, puede haber una punción y hay una gran liberación de neurotransmisores, prostaglandina, calcinina, serotonina, histamina, ATP, liberación de mastocitos. Por eso muchas veces decimos, pero ¿y por qué todo esto se inflamó? ¿Será que está haciendo una flebitis? Y luego le ponemos un poco de calor local, levantamos el brazo y esto se va. Como que la respuesta acaba y entonces todo comienza, la respuesta inflamatoria, a caer y a bajar, ¿no? El problema está en la respuesta a menor edad gestacional, más difícil de respuesta de atenuación. Entonces, ¿qué sustancias van a estar involucradas? Sustancias como potasio, prostaglandinas, serotoninas, sustancias que vienen de la circulación sanguínea como bradicimina, por ejemplo, o bradicimina, como está en la traducción. Hay terminaciones nerviosas locales que van a liberar sustancia P, por ejemplo, que van a liberar neuromedina, somatostagina, el péptido vasoactivo intestinal, neurotensina, galadina, sustancias periféricas a nivel de tejido que comienzan la descarga de mediación de dolor. Luego, ya a nivel de sustancias excitadoras, aparte de eso, miren, muchas de estas sustancias químicas de liberación local, a nivel visceral o a nivel de piel. También hay una producción de inhibidores. El tema es qué capacidad tenemos de liberación de respuesta inhibidora. Si la integración de regreso no es la más adecuada a más prematuro, sea el niño. Entonces, hay fibras aferentes, eso es lo primero que desarrolla. El dolor llega al cerebro rápidamente y tempranamente. El dolor agudo, breve, inmediato, no tan bien localizado al comienzo y luego de la semana 36 mucho más localizado. El problema es cómo lo amortigua, cómo responde a ese dolor, qué tanto inestabiliza su respuesta cardíaca, presora, sistema nervioso central. Ustedes ya han escuchado a la doctora Pilar Medina, me imagino, cuando les habla de hemorragia intraventricular y les habla como una variación de cabeza de 30 grados, como una lateralización del cuello, que muchas veces puede ser hecha a la hora de reanimar y de aspirar secreciones. Una lateralización podría generar una hemorragia intraventricular. Como después de poner una adrenalina y decir voy a hacer un bolo, entonces puede generar una hemorragia intraventricular. Como también una respuesta no manejada de dolor, muy exagerada y con mucha liberación de sustancias de respuesta inflamatoria, también puede generar una hemorragia intraventricular. Entonces la percepción ni siquiera es completamente exacta en todos los recién nacidos, por más que tengan la misma edad gestacional. Si los seres humanos variamos en sensibilidad, también pueden variar los recién nacidos. Y también puede estar en relación a qué tanto estrés estuvo viviendo desde el intraútero. Y aunque diríamos, pero si ya estás acostumbrado a que todo te ataque y te duela mucho, entonces ya no deberías tener tanto daño por eso, pero aparentemente no. Hay estudios publicados de dolor en específico poblaciones de madre preeclámptica, que se supone están sometidos a vasoconstricción, están sometidos a hipoxia, a isquemia, a retardo de crecimiento, a falta de nutrientes, o sea, están siendo atacados por muchas deficiencias. Y luego cuando nacen se espera que ellos, o la hipótesis será de que pues su respuesta al dolor no sea tan magnificada como otros chicos que vivieron felices intraútero. Pero no, y por el contrario, se ve que ellos lo que tienen desarrollado es una capacidad de llegada de sensibilidad altísima y su respuesta es mucho mayor inclusive. Entonces la transmisión, el eje espinal posterior, la ala lateral del espino talámico, llega al tálamo, hay una modulación supratentorial, hay vías inhibitorias de serotonina, de opioides naturales, donde cuando no se producen nosotros usamos la fármaco PA usual, morfina, fentanilo, etc. Y entonces logramos disminuir o bloquear la transmisión de dolor o bloquear la respuesta de GABA, por ejemplo, y de muchos neurotransmisores para lograr impedir o que suba la respuesta al sistema nervioso central o que bloquee esa respuesta expansiva del dolor. Entonces, hay
vías inhibitorias a diferentes niveles, hay vía inhibitoria espinotalámica, vía inhibitoria descendente, hay modulación periférica. El tema con el prematuro extremo por debajo de las 32 semanas es que esta inhibición no está desarrollada y no es efectiva. Entonces, de que le duele, le duele. De que sabe cómo solucionar su dolor o lo puede manejar, ahí está el problema. Entonces, ¿en quién va a haber más afectación si no puede manejar su dolor? Su riesgo de hemorragia, su riesgo de problemas va a ser mayor. Entonces, la percepción del dolor depende de la neurofisiología, de las ramas, de los ejes, de todo eso que nos enseñan en neurología y que ustedes también lo recordarán y que lo hemos tratado de poner acá. Y también depende de la parte emocional, nuestro estado de desarrollo, nuestra experiencia de vida, nuestro estado afectivo. Pero esta parte sobre todo tiene su rol desde el lactante, desde el preescolar, desde el adulto o desde el niño al término. No hay reportes que digan que un prematuro extremo puede bloquear o puede ser una vía de respuesta basado en esta parte emocional. Desde las 7 semanas comienzan a aparecer los primeros receptores sensoriales cutáneos. 7 semanas, cuando es un embrioncito, por eso se corre cuando lo quieren abortar. 11 semanas también, 15 semanas también. 20 semanas ya puedes chupar su dedo. Tiene toda su integración capaz para poder percibir una sensación dolorosa. Muchos receptores de terminaciones localizados en diferentes zonas, capas superficiales de tejidos no solo la piel siente, el periósteo, las paredes de la arteria, cuando vamos a tomar una gasometría, cuando decimos, mira, pero le toca su control, o alguien viene a la guardia y dice, pero bueno, ¿por qué no tiene un AGA cada turno? Bueno, pues la pared de la arteria tiene el receptor de dolor, superficie articular, y tienda de la bóveda craneal, ¿no? Entonces, la lesión tisular genera sustancias mediadoras de respuesta inflamatoria, liberación de enzimas, globulinas, hay destrucción de tejidos y hay respuesta a distancia. Basado en todas estas sustancias que hemos hablado, muchos receptores polimodales con capacidad múltiple. No solamente, no es como la papila de la lengua, solo una zona recibe el ácido y se acabó. No, todavía en la etapa neonatal hay mucha capacidad de receptores para percibir todo lo que le rodea. Entonces, ¿qué va a generar el dolor? Algunas cosas ya vieron con la doctora, hemorragia intraventricular. A más chiquito, más viejo. No puede aliviar su dolor. Le recontraduele porque tenía todo preparado para que le llegue el dolor, pero no sabe defenderse. Y la respuesta de rechazo tampoco es efectiva. O sea, cuando uno le va a agarrar un piecito al chico a término, él le patea y trata de esconderse y retirar su pie. Y eso no lo hace el prematuro extremo. Afecta respuestas conductuales para toda la vida. A veces vemos hijos de madres, mamás que van a la consulta con prematuros que nacieron 25 semanas, 26 semanas, y la mamá te dice, pero doctora, llora por todo, no quiere que lo bañe, no quiere que lo toque, no quiere, llora, llora, llora. Entonces, ¿por qué es un chico tan adolorido? Hasta lo vamos a desabrigar y todo. Cuando se da cuenta que ya lo van a alimentar, cuando se da cuenta se calma, pero todo lo hace con llanto, a todo hace una respuesta tónica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué experiencia de dolor tenía? Y muchas veces también tienen estas reacciones los chicos que no fueron prematuros, pero que estuvieron hospitalizados mucho tiempo. Ustedes saben cómo regresan a casa los que se van a la guerra. Es una experiencia de dolor no solo mecánica, de muchas formas. Bueno, ¿qué pasará con un chico que nace y está todos los días como si a un grande lo sacáramos a la puerta de la calle desnudo todas las mañanas lluviosas? Para poner lo más sencillo y menos agresivo de nuestra intervención. Porque, ¿qué le digo? Un día en la UCI, tómale 3 gasometrías, tómale unas 4 hemoglucotés, sácalo desnudo ahí a pesarlo, vente con tu transductor a hacer la eco cerebral y el gel es recontrelado. No sé si hay personas acá que le han hecho una ecografía y le destapan una superficie donde van a poner y el gel es más frío y le pasan el transductor. O uno que es grande le molesta, ¿qué será? Y más cuando está en un cuarto bien calientito, porque la incubadora sí nos calienta. El tema es todo lo que vamos a hacer, y de ahí las pruebas que le vienen a tomar el de laboratorio. Y cuando no puede el primer intento y le pone el tema y lo sigue intentando, o cuando luego hay que canalizarlo. Y a veces no se puede una, entonces 2,
y nuestro personal rota, más de ministerio, porque luego el seguro convoca y todas nuestras enfermeras se van al seguro. Y entonces vienen todas las nuevas que todavía no tienen mucha mano. El otro día revisábamos una historia en una zona de nuestro servicio y bueno, y eso también está escrito porque son gente nueva. 7 intentos para colocar una vía de un bebé. Y a veces no les habrá tocado de repente ver, a mí me ha tocado ver de repente, como tengo un poco más de tiempo en estos temas, pero me ha tocado ver un bebé con un personal jalando la pierna por un lado, en ese misma, en bocuna abierta, otra chica jalando el brazo, ambos intentando, brincando en simultáneo con el bebé llorando. Así de dramático. Bueno, antes a la gestante que no colaboraba y no pujaba bien, le gritaban y se la palmeaban y la golpeaban. La vida va cambiando, los años van pasando, hay más problemas médico-legales, nos vamos humanizando, esperemos que sí todos, y entonces nos vamos enterando que a los chicos les duelen las cosas, que sienten para toda la vida, que los marcan. Hay seguimientos de prematuros hospitalizados por 3 meses en población adulta, y se ven los estilos de vida y cómo actúan las personas. Muy bien, alteración de termorregulación, por supuesto, alteración hemodinámica, hipotensión, alteración de organización sináptica y neuronal, trastorno metabólico, estrés. ¿Qué pasa cuando nos estresamos? ¿Qué puede pasar cuando nos estresamos? ¿Cuánto daño? Pero también apoptosis y programación de la muerte celular y de los cánceres a futuro. Estábamos viendo cuántas intervenciones podríamos hacer que producen dolor en un bebé. Entonces, enumeramos casi 15 intervenciones en un día de una UCI regular, ¿no? Hasta el saturómetro. No sé si se han puesto alguna vez el saturómetro y lo sienten rico o sienten como unos pinchacitos o una electricidad suavecita, claro, no es un inconsazo. Pero no es que no se sienta, se siente, ¿no? Y ahí bien ajustado todo el día así medio hincándote, se siente. Algunas incubadoras suenan. Se puede dormir con esos ahí, punciones lumbares, canalizaciones. Ya casi no ponemos escalven, a todos le ponemos su agua, su tamizaje, su estudio de fondo de ojo con las gotas. ¿A quiénes les han puesto las gotas para dilatar? Molesta, duele el ojo, inflama el párpado, molesta, duele, ¿no? Entonces, hoy mismo que yo estoy que sube bajo de sala, le jalo el pie para tomar en la huella y llora, por algo será, ¿no? Le duele. Entonces, hay efectos fisiológicos adversos del dolor agudos. Lo agudo, lo que vemos de agudo. ¿Qué pasará en el futuro? Leo literatura, no investigamos, no sabemos en realidad qué le pasa a nuestra población. ¿Qué pasa con nuestros peruanos sometidos a estrés en nuestras unidades? No tenemos trabajo a 20 años. Leo de los españoles, de los europeos. Leo, pero en lugares donde controlan dolor hace 15 años y 20 años. Entonces, sí, ustedes verán que después de una canalización, estaba con 15 de pico, con FIO2 de 30, se llenó de secreciones, intentó llorar, pero estaba intubado, trató de defenderse y no pudo, no le funcionan sus vías de regreso, requiere más FIO2, lo aspiran, sube presión, hemos hablado ya en pulmón y todos los efectos de la oxigenación. Y esa producción de moco lo puede llevar a hacer atelectasias, no puede toser, retiene secreciones, se colapsa el alveolo, aumenta la actividad simpática, hay pico de taquicardia, lo estudiamos, le creemos, decimos, es que acaba de llorar, por eso está con 200 de frecuencia cardíaca. Para llegar a ser 200 de frecuencia cardíaca es que el estímulo habrá sido rico, estaba bien. ¿Qué grado de respuesta para llegar a hacer así su corazón? Aumenta la resistencia vascular periférica. Llega tanto problema que se le rompe el vaso en el cerebro. Entonces, aumenta el espasmo del músculo esquelético, aumenta la actividad motora refleja segmental y suprasegmental, aumenta la actividad simpática tremenda. Después decimos, pero no tolera la leche con el fortificante, no tolera la leche. Y claro, si lo ando estresando todo el tiempo, ¿cómo tendrá de acidez ese estómago, no? Gastrointestinal, el tono de esfínteres, baja la motilidad, entonces me hace más residuo, se distiende. Hay éstasis, hay dilatación gástrica. A veces retienen hasta la orina, retienen el sodio, el agua, libera hormona antidiurética y aldosterona.
Entonces, por eso luego me hace retención. Y luego digo, seguro que se le está complicando el riñón. Y lo que del cajón nunca dejamos decir, se metió un germen y tiene una sepsis, así que rota los antibióticos. ¿No? No pasa. Entonces, ya desde el 99 comienzan a salir las publicaciones. ¿Cómo sube la frecuencia cardíaca frente a un estímulo doloroso? Y acá, bueno, es muy largo para describirlo todo el trabajo, pero hay estímulo moderado, alto, leve, una canalización, o de repente el poner el saturómetro es un leve, una canalización puede ser un alto, cómo responde, cómo altera su frecuencia cardíaca, ¿no? Esto en mayores de 36 semanas. Entonces, para controlar el dolor debemos tener sistemas de compuertas, el control de puente o el gate control. Entonces, estos mecanismos de control inherentes, este sistema de endorfinas inhibitorias de dolor existen. El tema es a partir de qué edad puedo controlar. Este sistema viene el estímulo, están las fibras muy tempranamente, la A, la Z, la delta, todas listas para mandar información de cualquier dolor, por los dos sistemas que funcionan desde el comienzo. Sin embargo, hay interneuronas encefalinérgicas a nivel distal. Y a eso se basan las acupunturas, los masajes, las técnicas orientales. El tema es que lograr estimularlas en una etapa por debajo de 32 semanas, realmente no hay respuesta para los pocos lugares que han podido tratar de trabajar con estos niños chiquititos. Hoy en día todo el mundo habla, bueno, ya no veo mucho que lleguen trabajos de lo poco que puedo revisar, de dolor, pero sí, hace 5 años, no sé, tanto que en la Sociedad Dominicana de Neonatología realizamos un consenso de dolor, formamos parte de esa reunión de consensos e hicimos esto del consenso del dolor, y esa vez revisamos más de 40 escalas para medir dolor. Levanten la mano los que en sus unidades usan una escala o aplican alguna para medir dolor en los prematuros. Bueno, hace muchos años que eso está. Yo les digo, acá mismo no usamos, les mentiría. Hace 5 años, cuando yo andaba leyendo de esto y me tocaba poner afuera eso, yo les decía, hay que hacer esa escala, no la otra, no, pero es que no le corresponde a cualquier médico, lo tiene que decir tal persona, lo tiene que decir la otra, no, que todas tienen que ser de acuerdo, no. Conclusión, ¿en cuánto hasta ahora no se hace? Bueno, no validación para medir estado de analgesia, que hay algunas, las más usadas en Estados Unidos. El PIC es el perfil de dolor para el niño prematuro extremo, el CRAES, el NIPS, el PAT, o sea, todas estas valoran variables fisiológicas, sobre todo lo que es más factible y más objetivo, frecuencia cardíaca, saturación, algunos frecuencia respiratoria, pero con monitor de frecuencia respiratoria, con el valor a favor y en contra, porque nadie se va a poner 1 minuto, 3 minutos a mirar cuánto respira, pero sí el monitor me va a poder informar. Las variables conductuales que siempre terminan un poco en la parte subjetiva de quien las ve y toma una decisión. Tal vez puede ser de que si yo lo pincho, no quisiera que esté reflejado en una historia que le provoque un recontradolor y que me puso la cara terrible, funció el ceño, funció todo. Entonces de repente, si eso es objetivo y yo lo valoro, pues esto lo disminuyo, ¿no? Entonces muchas cosas que están a favor, en contra y opiniones de esto, pero un poco tal vez el consejo sería, NIPS es el que está más usado. El consejo sería, no sé cuál, léanlas, búsquenlas, pero sería bueno que en todas las unidades tengamos una escala de dolor, ¿no? Que documentemos eso. Por ejemplo, tiene una valoración de 0,1,2 para la expresión facial, el llanto, el patrón respiratorio, los movimientos que hace frente a cada conducta. Una puntuación de 7,0 no hay dolor, el 7 es un dolor grave y sobre eso pues vamos viendo. Ahora, ¿cómo tratamos el dolor? Hay intervenciones farmacológicas y hay intervenciones no farmacológicas. La farmacológica, los analgésicos, opioides, los sedantes, los no opioides, ¿no? Dentro de los no narcóticos, pero de acción periférica, tenemos los AINES. Y dentro de los AINES, el único que puede estar reportado y con cierta aceptación relativa, porque tiene eventos adversos importantes, como la toxicidad hepática, trombocitopenia, leucopenia, neutrocitopenias, sarpullido, ¿no? Esto está el paracetamol. Algunas veces usamos los que usamos para postquirúrgicos, como por ejemplo estos del clorhidrato de lisina, o usamos los tipos Dolmix, por decir, pero ninguno de ellos tiene aprobación de la FDA para uso.
¿no? Entonces, estos inhiben la ciclooxigenasa, bloquean la prostaglandina, tienen un efecto analgésico, antiinflamatorio, antipirético, con la dosis de 10 a 15 miligramos por kilo y por vía rectal 20 a 30, pero con la variación para la etapa gestacional si es un prematuro. Pero la absorción media es más o menos 0,21 y nosotros solo tenemos oral, ¿no? En Europa hay reportes del uso en endovenoso, en parenteral, porque sí hay en ampolla el paracetamol. Morfina, que de repente es el de mayor efecto dentro de los opioides, o fentanilo, acción sobre todo posináptica, y como un opioide lo que bloquea es la producción de glutamato, la acción y el bloqueo de los receptores NMDA, con liberación de glutamato, bloquean así la acción del eje y la transmisión de la sensibilidad hacia corteza, o sea, bloquean a ese nivel periférico y a nivel central, pero sobre todo periférico. El tiempo de acción, tiempo de vida media, 5 minutos y máxima 15 minutos. Un efecto muy rápido, muy efectivo, como cuando queremos hacer, de repente, no sé, un drenaje o una cosa un poco profunda, ¿no? Y los metabolitos, porque el metabolismo es hepático a nivel de glucoronidrogenasa, pero sus metabolitos, como el de morfina 6 glucurónido opiáceo, es un metabolito que tiene acción de sedación, y un metabolito que es el 3 glucurónido, este tiene efecto antagonista, ¿no? Interfiere con una sedación adecuada, y de ahí que al poco tiempo puede ser tolerancia y poca respuesta. Efecto adverso: hipotensión arterial, necesidad prolongada de ventilación mecánica, más tiempo si lo está recibiendo de manera continua, ¿no? Entonces, fentanilo es más potente que la morfina. Hay quienes lo usan en bolo o en infusión continua. Sí está descrito, esto es dentro de lo que se usa, aprobado por el FDA también. En la mayoría de manuales que manejamos medicación de neo lo vamos a encontrar. Menos liberación de histamina, no tanto respuesta de efecto hipotensor, ¿no? Y luego tenemos, ¿qué pasa cuando vamos a retirar estos opioides, ¿no? La duración de la infección, si es menor de 3 días, se recomienda reducir al 50% y en las siguientes 24 horas retirarlos. Pero si ya estamos en la semana, debemos reducir 25 al 50%, dar una dosis de mantenimiento y ir reduciendo poco a poco, porque hay un efecto de rebote importante con mucho estrés, con trastorno metabólico, etc. Remifentanilo tenemos muy poco, a veces llega acá, algunas clínicas ya lo están usando, no lo tenemos de manera regular nosotros. Lo que tenemos nosotros es morfina y fentanilo. Este es un opioide sintético, pero de acción ultra corta, a diferencia del fentanilo. Es más potente, ¿verdad? Y es un analgésico sedante moderado. También rapidez de acción, de eliminación, no depende un tanto de la madurez hepática, y los metabolitos no tienen el efecto restrictivo o inhibitorio que sí tiene morfina, por ejemplo, ¿no? Efectos adversos: bradicardia, también hipotensión, menos que fentanilo, pero no deja de tenerlo. Rigidez de pared torácica. Cuando esto tiene reportes usado con pacificador, o sea, con sacarosa y también con succión no nutritiva, cuando le colocamos percutánea. Hidráulico oral, algunas veces todavía se usa. Esto no está aprobado por FDA para algunos estudios como potenciales evocados. El tema es la irritación gastrointestinal, y que no está excepta la depresión respiratoria que puede llevar. Y a veces, como es oral, lo dan o con la leche o lo dan solo, pero no quiere decir que porque es oral es inocuo y no va a producir un problema, que requiera terminar en un ventilador mecánico, o que no vaya a llevar hipotensión. Se da, a veces lo utilizamos cuando van a hacer una tomografía, una resonancia, un estudio de fondo de ojo, y luego pueden surgir algún tipo de emergencias. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay una serie de publicaciones con respecto a la vulnerabilidad del cerebro en desarrollo y los mecanismos neuronales existentes del manejo y producción y generación de dolor. El cerebro inmaduro es vulnerable a cambios degenerativos cuando se le expone a dolor repetitivo. O sea, los prematuros sin evidencia de hemorragia cerebral se les encontró
Disminución de áreas corticales y subcorticales en evaluación hecha a 8 años de edad. O sea, es decir, este niño no tuvo una hemorragia intraventricular, no quiere decir que el dolor continuo no generó ninguna respuesta en su cerebro. Esta serie de este grupo que fue presentado en esta revista muestra cómo hay variación y disminución de área cortical y subcortical. El organismo preserva, y si genera mucho malestar, sentir dolor, va a ir a apoptosis neuronal con tal de que esas zonas no sean tan perceptivas. A ese extremo puede llegar. Metadona, cuando tenemos estos casos de que de repente no podemos retirar estos opioides, ahí van a tener, yo voy a avanzar un poquito más rápido, estos antiinflamatorios no esteroideos no recomendados, yo sé que los usamos, pero no están recomendados. Algunos, EMLA por ejemplo, salió publicaciones de EMLA en una pasta con lidocaína y con prilocaína, esto para cuando se iba a hacer la hemoglucotés o cuando se iba a hacer punción venosa específica, pero realmente se han hecho estudios con controles y no mostraba un beneficio. Cuando hablamos de manejo no farmacológico de dolor, entonces acá estamos hablando de medio ambiente, de horarios de intervenciones, de agrupar intervenciones, de respetar lo que es el ciclo día-noche, de respetar el ruido. Idealmente, creo que algo se habló en el diplomado de esto, del ruido y todo eso, menos de 45 a 65 decibeles, luz ciclada graduada. Hoy se habla de que las unidades no deben tener un foco que alumbre a toda la unidad. Se habla de que yo tenga una luz para esta incubadora, cuando la tengo que canalizar, cuando le tengo que hacer mucho, pero que mi luz de la sala sea más o menos como esto que estamos viendo. El útero no tiene un foco de 100, entonces deberíamos respetar su maduración hasta que ésta se dé, ¿no? He tenido oportunidad el año pasado ya de estar en una unidad, el año pasado el anteaño, en una unidad donde el piso, que bueno, también lo están cambiando porque las cosas tienen ventajas y desventajas, el piso era como un teflón, para que cuando uno camina no suena, porque cuando yo camino en este piso, suena, y si yo camino, pero si caminamos todos, suena más. Entonces, la luz, por supuesto, que se cuidaba. Atenciones agrupadas. Somos lugares muchas veces de enseñanza, entonces pues muchas veces examina el médico, luego la enfermera, luego el residente. Pero lo ideal sería que todos nos juntemos y a una hora determinada nos paremos a examinar. Y luego más tarde, ya en la vespertina, si ya sé la función, si veo el monitor y todo, de repente no necesito tocar completamente todo, voltearlo de cabeza, pararlo. Se supone que partimos de un buen examen de la mañana, a menos que sea algo específico, ¿verdad? Porque todo esto genera estrés. Posicionamiento, lo de los nidos, que ahora sí ya está generalizado y ya todo el mundo usa nidos. Generalmente no veo, hasta ahora, últimamente en estos 3 años no he llegado a un sitio donde no vea a los recién nacidos en nidos. Algunas veces montados, como que fuera para prevenir varices. A veces tenemos las piernas por encima, pero por lo menos hay nidos. Intención hay, envolverlos, voz suave, arrullarlos, ¿no? Entonces, porque cuando hay dolor, la respuesta cardíaca va a ir. Pues si es que manejamos esto, hay menos elevación de frecuencia cardíaca frente al dolor, menos llanto, menos expresión facial de dolor y mejora saturación de oxígeno, o sea, no se inestabiliza, ¿no? Entonces, el que succione, una succión no nutritiva. Muchos años hemos hablado de que no chupones, no biberones, ¿no? Pero el mundo está dando vuelta en cuanto a usar un pacificador en situaciones especiales y en poblaciones especiales. Porque si tengo que estimular que de gluta y está todo el tiempo con una sonda, de repente sería importante que le comience a entrenar con un pacificador. Rodearlo, darle el sostén y el tope, a veces agarrarse de una mano y favorecer el reflejo presión ayuda. Yo no sé. Bueno, entonces, dentro de la succión no nutritiva, 20-30% de respuesta. Estos son trabajos que refuerzan eso, mejor autorregulación, menos expresión facial, comprobado con escalas, con el NIPS, con varias de estas escalas. Activación del sistema opioide endógeno. Aparentemente el succionar, el liberar succión, genera una respuesta que tiene que ver con la tialina y con cierto estímulo a nivel central que favorece liberación de endorfinas inhibitorias. Mejor respuesta
dentro de las cosas que se han usado, o sea, envolverlo, cargarlo, etcétera, anidarlo, la mejor respuesta hasta ahora demostrada por evidencia es sucrosa. Hay masajes, hay musicoterapia, ¿no? Entonces, esto es frente a la función del talón, ¿no? Esta función del talón causa, sea por un hemoglucotest, por ejemplo, causa alteración de la frecuencia respiratoria, de la saturación de oxígeno. Si el bebé está succionando, entonces vemos que no hay tanto estos ritmos. Esto es un trabajo con los ritmos de respuesta. ¿Cómo van a ir disparando su frecuencia los controles que fueron punzados, ¿no? Y el control de la respuesta es 10 segundos después de la punción. Acá estaban felices, los hincan, acá es la hora 0, y el que está succionando mantiene así su frecuencia. Pero el que estaba tomando leche de mamá, esto fue hecho en leche de mamá. Y los que no, los que fueron puestos en una cuneta y ahí hincados, dispararon así su frecuencia. Claro, ustedes miran, no se quedó con taquicardia 3 días, no, 10 segundos, minutos, sí. Pero, ¿qué tanto implicará eso? Un minuto hoy, un minuto más tarde, un minuto mañana. ¿Qué pasa con su mielinización y su sustancia blanca? ¿Qué pasa con su proyección de mielinización? ¿Qué pasa con su vida conductual después? Prevención del dolor en recién nacidos de término. Estudios aleatorizados con 3 métodos. Y esto probado con la escala de NIEPS, con el PIP, placebo, glucosado, paracetamol y EMLA. ¿Y cómo ha ido en respuesta? O sea, basado en esto, veían cómo responde. Y de todo esto, el que gana es el suero glucosado. Entonces, la solución glucosada, esto genera mayor liberación de opioides endógenos. Está demostrado, estimulación gustativa de insulina, colecistoquinina, alivio del dolor, activación de 2 minutos y duración de 5 minutos. O sea, la idea es la succión 2 minutos antes del proceso de esta sucrosa al 20 o 30%, ¿qué volumen? 0.5 a 2 mililitros. Puede ser una solución o puede ser un spray inclusive, hay quienes lo dan con jeringa. En el Texas yo vi que había como esos vasitos chiquititos que pueden traer de repente un poco de, no leche, sino crema para echarle a los cafés, así en esos potecitos descartables, así venía la sucrosa, de 2 centímetros y de 5 centímetros para ser usado, porque esto es un poquito, ¿no? Hay quienes lo ponen abajo de la lengua, hay quienes lo dan de frente, entonces hay quienes lo hacen que lo succione de una jeringuita, hay quienes lo colocan de frente, pero ahí donde estaba la servocuna, así como habían algunas cosas para usar en el bebé, también tenían sus sachecitos, estos como vasitos que le digo de sucrosa. Como tal no se vende en nuestro país. Hace poco hubo una reunión por la cual el Ministerio va a incorporar drogas en diferentes etapas, pero han comenzado a trabajar con materno neonatal y se da la apertura para que muchos medicamentos que usamos en la etapa neonatal se incorporen en lo que es Digemid, pero tiene un nombre, que es petitorio en el petitorio nacional, pero tiene otro nombre, no es Penume, si no sé mal. Bueno, tiene unas siglas. El cuento es de que es una ventana para que podamos incorporar, entonces muchas cosas se van a incorporar. Lo único que quieren unos plazos, pero sí, para el lunes hay algunos compromisos que tenemos que entregar, y entre esa lista de cosas que se incorporarían está sucrosa, para que se pueda vender y pueda estar acá, ¿no? Entonces está demostrado menor duración de llanto, menor tiempo de recuperación, menor variación de frecuencia cardíaca y mejor respuesta conductual. Mayor efecto como estimulación multisensorial, o sea, se potencia si le doy sucrosa, si la anido, si la envuelvo. Se potencia si le di sucrosa y luego la pongo como el pecho de mamá. Entonces, ¿cuál es el evento adverso? Podría haber hiperglicemia, y este hiperglicemia afecta en el neurodesarrollo, pero ojo, no estamos hablando 30 centímetros, estamos hablando desde 0.5 a 2. Hay trabajos hechos hasta con 10 centímetros, en chicos de 3 kilos. Entonces, esto es una solución que es rosal, 25%, 1 mililitro, también fue administrada por los padres 2 minutos antes de realizar extracción sanguínea, por ejemplo, con jeringa estéril en la boca del paciente. El placebo que corresponde a la solución glucosada es agua estéril, a igual volumen. Y el efecto que observamos frente a esto, que es más o menos 24% de concentración, es menor tiempo de llanto. Esto fue medido en llanto. ¿Cuánto tiempo? Al 12% llegó a 60 en segundos, el agua hasta 80, o sea, nada. Lograron contener con una concentración de 24%. Esto es el contacto de piel a piel, o sea, la mamá abrazando al niño, y las respuestas de gesticulación, o sea, estos son los gestos: fruncir el ceño, cerrar los labios, hacer el surco nasogeniano,
¿no?, de los controles versus los que fueron manejados. Contacto piel a piel, se habla de que hay activa ruta inhibitoria del dolor, que estimula insulina, colecistoquinina, hormona de crecimiento, que hay menor respuesta facial, menor respuesta de frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, efecto positivo en los padres, porque la mamá se siente súper de ver que su bebé llora menos porque le cargó, le abrazó y así le pincharon sin tanto dolor. También hay trabajos hechos con olor, con terapia, con musicoterapia. Entonces, dentro de las músicas hablan de Mozart, ¿no? Menor estrés, menor succión, mejor desarrollo neurológico, mejor ganancia de peso, pero respuesta específica que calme el dolor ya, como la sucrosa, no. Eso no. EMLA, la crema anestésico, ya les hablé algo de esto. Hay alguna publicación, pero luego sacaron otras en las que dicen que versus placebo no hay mucha respuesta inmediata, efectiva, entonces ya bajó su nivel de uso. 2008 a 2010 se usaba EMLA, hay publicaciones de esa época. Los masajes, como que existen reportes de reducción de respuesta al dolor, menor estrés, favorecer el desarrollo de esas vías inhibitorias. Hay una serie de trabajos que hablan de inclusive técnicas de masajes a niños prematuros. Entonces, ¿cómo sería la estimulación? Tratando de ver más o menos medio al oriental, o sea, dónde son las zonas donde van a desarrollarse los receptores de rutas inhibitorias y las zonas que deberían ser estimuladas. Pero tendría que ser en gente que lo conozca, porque si no la mamá comienza a masajear por cualquier lado y de repente ahí no es lo más efectivo. Entonces, modula el estado conductual, mitiga la percepción de dolor, pero personal entrenado con técnicas seguras, ¿no? Pero si se asocia a otras respuestas, de repente puede ayudar. Luego, cada vez se habla más del cuidado centrado en familia, de que la familia ya no sea una visita, de que cuidemos la intervención de la familia, que permita estar el familiar al lado del niño, que el padre esté educado para saber que lo están hincando para su bien y que no ponga el grito al cielo, quiera salir a denunciar al que lo está hincando, ¿no? Entonces, tema para trabajar, ver el microambiente del bebé, cómo se postura, los nidos, la manipulación mínima, observación conductual, el macroambiente, cómo están las luces en la sala, cómo de repente hay a veces equipos de profesionales que les gusta mucho la música, están con su salsa ahí a todo volumen en la unidad, o todo el mundo anda con celular y llega al mediodía y a todo el mundo lo llama, entonces celular sonando, ¿no? Por lo menos ponerlo en un vibrador, ¿no? ¿Cómo está la temperatura? Fría, caliente, me tengo que salir de la incubadora para que lo pese, el aroma, la humedad, ¿no? Entonces todo esto, hay ya muchas publicaciones de esto que es el NICAP. Entonces los procedimientos en UCI son necesarios, eso sí lo tenemos que tener claro, ¿no? Pero generan dolor, eso también lo tenemos que tener claro. Entonces no le vamos a andar poniendo pues morfina y fentanilo a medio mundo por cada cosa que vamos a hacer, pero de repente hay intervenciones que no son farmacológicas y que pueden aliviar el dolor, que podríamos intentar hacer. Succión, hasta succión no nutritiva, hasta que se chupe su manito y que lo anide para hincarlo, que no lo agarremos de a 4, cada uno hincando por su lado, con su jeringa, con su... Entonces esto, ¿qué experiencia quedará para la vida posterior? ¿No? Usar sucrosa, ojalá la tuviéramos, ver la parte sensorial, ver el ambiente, son niveles de diferentes grados de intervención. Muy bien, y ojo, el manejo efectivo del dolor, el contabilizar legalmente cuánto generamos de dolor y reflejarlo y ver cómo lo manejamos, es un indicador de calidad de nuestras unidades. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctora.